Tal vez alguien puede confirmar. Sí, estamos con... Buenos días a todos. Estamos con la imagen clara. Audio. Sí. Sí, ingeniero, se ve. Bueno. Se ve, ingeniero. Bueno, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la materia de hormigón armado 1, siglo 209. Bueno, por el momento hay 42 participantes. No sé a cuántos llegarán. Está previsto, ¿no?, por el número de estudiantes que 2 grupos. Por lo tanto, vamos a esperar unos días más hasta que confirmen su participación para ver cómo organizamos, ¿no?, el curso, tanto en la cátedra como también con las ayudantías. Ustedes saben que tienen ustedes actualmente 2 auxiliares, que son la señorita Andrea Crespo y también Gonzalo Ríos. Ellos continúan, se hicieron cargo de la asignatura del anterior semestre, ahora van a continuar con nosotros, ¿no? Creo que no hay ningún cambio. No sé si están ellos, tal vez sería bueno que se presenten, si está Andrea en línea o está también Gonzalo. Hola, pueden presentarse, por favor, si están ambos en línea. Buenos días, ingeniero. Sí. Buen día. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Gonzalo Ríos Puma. Yo soy uno de los auxiliares de esta materia que les voy a estar ayudando por este semestre en todo lo que haga falta, también colaborándoles con el proyecto. Muy bien, gracias. No tienen todavía horarios, ¿no? Hola. Los horarios del anterior semestre yo creo que se va a mantener, ingeniero. Los horarios de mi ayudantía eran los días martes a las 6:30. Yo creo que esos horarios se van a mantener, ingeniero. Bueno, ya, gracias. Y en el caso de Andrea, ¿está en línea? Sí, ingeniero. Andrea. Ingeniero, buenos días. Compañeros, buenos días. Buen día. ¿Escuchan? ¿Hola? Yo le escucho bien, pero... Sí, no, yo le escucho, pero no sé si sus compañeros lo están escuchando. Hola. Confirma. Bajito se escucha, ingeniero, no se escucha bien. Hola. ¿Por qué no le aumenten el volumen a su micrófono? Por ahí se escucha bajo. Un poquito más fuerte tal vez podría hablar. Se escucha bien, ingeniero. Ya, debe ser tema de internet. Bueno, adelante, Andrea, disculpas. Ya. Bueno, compañeros, permítanme presentarme. Mi nombre es Andrea Crespo y de igual manera, conjuntamente con Gonzalo, vamos a ir apoyándoles en lo que es el proyecto y aclarándoles cualquier duda que tengan sobre la materia, ¿no? Y bueno, las clases de ayudantía se van a mantener, serán los días miércoles a las 7:30. Y gabinete, yo creo que internamente vamos a confirmar el horario. Eso sería todo, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya conocen. Claro, las clases como son virtuales, no hay, debe ser seguramente libre, no hay previamente una inscripción, pero eso dejo a los auxiliares para ver cómo se organizan con las clases de ayudantías. Pero en la revisión de los proyectos, sí, hay tareas y proyectos, sí va a tener que ser, digamos,
distribuido a ambos. Hasta el momento hay 50 estudiantes, serían 25 para un grupo con Gonzalo y 25 con Andrea. Entonces, en tareas y prácticas se van a separar, ¿no?, los grupos, pero en el caso de clases, supongo que es abierto, ¿no?, para cada uno. Bien, vamos con este pequeño saludo a todos, vamos a empezar con la materia. Bueno, ya me conocen, ¿no? O sea, yo ya toda la facultad me conoce, yo soy el ingeniero Viseira, yo soy catedrático de la materia desde hace muchos años, ¿no? Ya obtuve la titularía de la materia, debe ser el año 1978, pero más o menos es hace mucho tiempo, en el examen de competencia. Y en ese tiempo se estilaba, ¿no?, para la designación de docentes, exámenes de competencia. Bueno, esa vez era bastante joven también, ¿no? O sea que en ese tiempo, obviamente que eran permanentes los exámenes de competencia. Y tuve que lidiar con otros profesionales para ser titular en la materia. Bueno, ahí viene ya una larga historia profesional y entonces en ese sentido nos mantenemos. No sé qué tiempo más será, probablemente ya poco tiempo más, porque ya llega la edad, ¿no?, de la jubilación también. No sé, estamos pendientes de este tema de la pandemia, tenemos que cuidarnos, al menos en mi caso tengo una restricción muy fuerte para no estar muy en la calle, ¿no?, muy afuera. Pero si las condiciones se dan, vamos a en algún momento también actuar presencialmente, ¿no? Los cursos, las clases van a ser, obviamente, no hay otra orden, de forma virtual, ¿no? Tareas también. Proyectos van a ser presentados de las dos formas. Uno virtualmente para su corrección con los auxiliares y otra presentación física, en físico, para comprobar, contrastar, verificar, etcétera, ¿no?, para tener una prueba de lo que realmente han hecho, ¿no?, como han hecho en el anterior semestre, ¿no? Al final han hecho la entrega en físico para una constatación de las actividades que desempeñaron cada uno. Hay una pequeña variante. He solicitado al jefe de la carrera que se prepare ambientes para los exámenes, ¿no?, para que los exámenes sean presenciales. Hemos podido detectar, eso lo digo con mucha sinceridad, una cierta inconducta, digamos, de algunos estudiantes del anterior semestre, particularmente en Hormigón 1, que nos obliga, ¿no?, a tener mucho más cuidado en los exámenes parciales y en el final, ¿no? Algunos estudiantes han recibido asesoramiento externo en sus exámenes. Y eso, obviamente, los auxiliares están para ello, ¿no? Consultas a los auxiliares está permitido, para eso están ellos, ¿no? Pero ya resolución del examen por otras personas, no, eso sí que no. Tampoco los auxiliares pueden resolvérselos, les pueden orientar. Hemos confiado siempre en la idoneidad tanto de los auxiliares como también de los estudiantes, pero a veces hay fallas, ¿no? A veces hay tentaciones que no se puede evitar y de repente nos encontramos con que hay estudiantes que presentan resolución de exámenes no preparados por ellos, sino por otras personas, y eso no es bueno. Entonces, afecta a la misma persona, ¿no? A mí me pueden haber hecho pasar por alto, ¿no?, como ha ocurrido el anterior semestre con unos casos,
que después se ha logrado detectar, ¿no? Pero en el fondo nunca se va a borrar de su propia conciencia, ¿no? De cada uno. Ese es el gran problema. El gran problema es que uno cuando es profesional se acuerda de lo que ha hecho y de repente cuando tiene fallas en la construcción va a recordar siempre, ¿no? Que no fue muy idóneo su formación. Para evitar ese tipo de, digamos, cargas pesadas que uno lleva toda la vida, es mejor tomar previsiones, ¿no? Yo quisiera que entiendan que voy a insistir en que los exámenes parciales y el final, de alguna manera, con los cuidados que corresponde, ¿no? Con las condiciones de seguridad en salud, podamos llevar adelante. Si no se puede, bueno, pues veremos de qué manera más podemos seguir controlando. Pero si se pudiera, entonces vamos a esperar que la carrera habilite exámenes para, obviamente, un número limitado de estudiantes con, reitero, todas las condiciones de seguridad. Sería bueno también que sus representantes estudiantiles un poco consideren, digamos, esta opción, ¿no? Bien, jóvenes, eso es lo que inicialmente quisiera señalar. Luego también algo que siempre lo digo al principio del curso, ¿no? Si bien la asistencia es libre, pero tienen la obligación de hacer seguimiento al avance de la materia, ¿no? Tienen la obligación. Porque no siempre se repite lo de un semestre en otro, no se repite exactamente, ¿no? Por ejemplo, yo hasta el examen final del anterior curso, quisiera que esto lo tomen en cuenta, han estado aplicando, por ejemplo, el límite de la cantidad de acero al 15%. Eso sirve para, no es general, eso sirve para ciertas condiciones. Eso se ha explicado en clases de la manera más adecuada, en qué condiciones ese límite sirve o se aplica. Pero no lo han cumplido, ¿no? Hay estudiantes que han seguido, digamos, utilizando ese límite sin tomar en cuenta que las condiciones no eran las apropiadas para aplicar ese límite. Entonces, y eso me hace pensar que no han hecho seguimiento. O sea, hay estudiantes que acuden a apuntes de años pasados y sobre esa base trabajan. El ACI 2019 ha modificado varios parámetros, algunos parámetros, no varios, algunos parámetros de diseño. Hemos estado introduciendo esos parámetros, pero hay estudiantes que no han aplicado eso, sino han seguido trabajando con parámetros de anteriores semestres. Entonces, por ese motivo es que los estudiantes de hacer seguimiento a lo que hacemos en la clase del semestre actual. Los exámenes se toman sobre lo que se avanza en el semestre, ¿no? Es dinámica digamos, la enseñanza. Ustedes saben que no siempre enseñamos el 100% en un curso. A veces nos saltamos, la falta de tiempo, las condiciones también a veces no dan. Pero, claro, ahí es cuando el estudiante tiene que poner de su parte, ¿no? Tiene que hacer, reitero, seguimiento a lo que se está diciendo en cada curso, ¿no? No confiarse. Los exámenes son 3 parciales, ¿no? Los de norma. Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, se anula la nota más baja, ¿no? Después, el examen final. El examen final es uno solo, ¿no? En la materia no hay examen de mesa, no hay PAI, no hay segundo turno. En la materia se aprueba con los 3 exámenes parciales, el final, el proyecto y las tareas, ¿no? Esos son los puntos que deben tomar en cuenta. Desde un principio, y esta vez vamos a cumplir porque el anterior semestre hubo algunas dificultades en cuanto al alcance, digamos, de los temas, ¿no? A pesar que fue un largo tiempo. Por eso es que se tuvo que tomar un segundo examen final, por las dificultades en la pregunta y también en la respuesta, ¿no? Pero este semestre no. Este semestre es corto, entonces ha de tomar solamente los 3 parciales final. Y reitero, no hay segundo turno, no hay examen de mesa, la materia tiene proyectos, tiene tareas, es ahí donde tienen que trabajar con mucha intensidad.
Bien, el temario. El temario de la materia está compuesto por los puntos que aquí están viendo en la diapositiva. Hay una parte introductoria. No siempre es muy amplio esta introducción, es un punteo de algunos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Luego está el cálculo a flexión de las vigas de hormigón, que son secciones rectangulares simplemente armadas, secciones rectangulares doblemente armadas, ¿no? En una segunda parte de flexión, secciones T y secciones no rectangulares, ¿no? Luego viene el cálculo al corte, ¿no? Que es el cálculo de espiros, barras dobladas, distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, adherencia y anclaje, que es un tema muy importante, el tema de adherencia y anclaje. Eso permite distribuir también la armadura por flexión a lo largo de una viga, puntos de corte, etc. Luego viene el tema de fisuraciones y flechas. Este punto, ahora vamos a dar mayor énfasis, ¿no?, en fisuraciones y flechas. El anterior semestre creo que no hemos hecho ni preguntas en los exámenes, pero este semestre sí. Vamos a dar bastante espacio a fisuraciones y flechas, ¿no? Después tenemos cálculo a torsión y finalmente concluiremos con vigas de inercia variable, que también en el anterior semestre no pudimos hablar mucho al respecto, ¿no? Pero este semestre también le vamos a dar un tiempo importante, ¿no?, a vigas de inercia variable. Entonces, el temario está compuesto por estos puntos: introducción, cálculo a flexión 1, flexión 2, corte, adherencia, anclaje, fisuraciones, flechas, cálculo a torsión y vigas de inercia variable. La bibliografía. No vamos a acudir a muchos libros. Prefiero concentrarme en recomendarles 2 o 3 libros. Uno último que he estado viendo por el internet es este libro de Nadine Hasson, y hay otro autor más, ¿no? Está en inglés. La mayor parte de la bibliografía moderna está en inglés, ¿no? Entonces este es un libro muy actualizado, ¿no? Al menos el de la 7ª edición es un libro actualizado a la serie 2019. Entonces valdría la pena que hagan un esfuerzo para poder bajar del internet este libro, ¿no? Después tenemos otro libro que es bastante conocido, el diseño de concreto reforzado de McCormack, ¿no? Estos textos, estos libros, están obviamente enfocando el reglamento americano, el ACI, ¿no?, que es la norma que vamos a utilizar o vamos a referenciar para la materia, ¿no? Otro libro en español que también hay en el internet es este de Teodoro Hansen, que es un libro de Perú, ¿no?, de la Universidad Católica del Perú, que es en español, aunque es antiguo, ¿no? Después les voy a explicar un poco lo de las normas. Hace referencia a normas un poco ya pasadas de la CI, ¿no? Aquí abajo estábamos diciendo, ¿no?, vamos a utilizar la norma boliviana del hormigón, el NB, ¿no? Esta norma boliviana del hormigón ha sido tramitada por la Sociedad de Ingenieros hace años atrás. Creo que ha salido una resolución ministerial el año pasado para ponerlo en vigencia en el país. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? O sea, las normas, ¿no?, en los países son aprobados por leyes. La norma anterior en Bolivia es el CBH, el Código Boliviano del Hormigón, y está aprobado, está vigente mediante una ley, ¿no? Entonces, la norma boliviana del hormigón, para su aplicación legal, no es suficiente una norma, una resolución ministerial, ni una resolución de una alcaldía o del gobernador de un departamento. No es suficiente. Una norma tiene que ser aprobada para Bolivia mediante ley. De todas maneras estamos asumiendo el ACI, ¿no?, como base normativa, ¿no?, para el cálculo en hormigón. La norma boliviana del hormigón
lo que ha sido aprobado, les decía, mediante resolución ministerial, es una copia del ACI, ¿no? Es una copia del ACI, del ACI, pero del 2014, ¿no? El ACI es una norma americana que, aquí se los escribiré, que significa, como les decía, American Society, American, no. Concrete. ¿No? Vamos a ver. Es el Instituto Americano, en español se los pondré, el Instituto Americano del Hormigón, así es. En español se los pondré, ¿no? Este Instituto Americano del Hormigón se encarga de actualizar ¿no? Pero más o menos en cada 5 a 6 años es el periodo en el cual, digamos, actualizan la norma. En 2008, 50 años, 6 años. Pero después de 5 años se ha actualizado a la CI 318 y 19. Que tiene al final es el año que ha salido, ¿no? Entonces, si contamos 5 a 6 años, el 2024, 2025, estaremos conociendo otra actualización del reglamento americano, ¿no? Entonces, este texto de Nadine Hanson está actualizado al 19. Este McCormack está actualizado al 14. Este Theodore Hansen lo que está en el Internet es como el 2018, 2008, ¿no? Es el 8. Pero sirve, muchas cosas son las mismas, ¿no? Entonces, dentro de la bibliografía vamos a utilizar estos textos. Todos se pueden obtener por Internet. La norma boliviana del hormigón también pueden sacar por Internet, no hay problema en eso. También vamos a hacer referencia, ¿no?, en algunos aspectos a la norma argentina, ¿no?, al reglamento argentino, que se denomina CIRSOC, ¿no?, y que tiene base americana, base ACI, ¿no? Aproximadamente un 85% es lo que se repite, lo que dice la ACI. La norma boliviana, como aquí se los he puesto en paréntesis, está en base a la ACI en un 99%, son pequeñas cosas que han cambiado, ¿no? Entonces, esa es la bibliografía y los reglamentos que vamos a hacer referencia, ¿no? Reitero, todos se pueden obtener por Internet, ¿no? Entrando al tema introductorio ya, hormigón, como ustedes conocen, ha llevado en la materia de tecnología del hormigón. Es un material compuesto de agua, cemento, agregado grueso, agregado fino, hay la cantidad de calcio, ¿no? Hay porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el cemento más o menos entre un 11%, el agregado grueso un 40%, el agregado fino un 25%, adecuadamente, la predetermina existencia. Esto recordar en materia de guía. El hormigón, como tiene agua, en principio forma en distintas edades, probetas, tamaño de las probetas, ensayos previos en los materiales,
ensayos durante el vaciado, como la verificación de la consistencia, el cono de Abrams, todo eso han estudiado dentro de la materia de tecnología del hormigón. Entonces, podemos decir que tecnología del hormigón es parte de la materia, ¿no? Parte de la materia, pero que ha sido administrado académicamente por separado, ¿no? Sin embargo, es parte de la materia. Todo lo que han aprendido de tecnología, obviamente, es aplicable a la materia, ¿no? En cuanto a números que se refiere de tecnología del hormigón, inicialmente nosotros vamos a requerir el peso específico del material, porque ustedes han pesado, ¿no?, las toletas y saben cuánto más o menos puede pesar. A ver, tengo acá. Esto de los horarios, ya les dije que inicialmente vamos a pasar uno solo hasta que se define el número de estudiantes, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos a pasar los días martes a las 8 de la mañana y viernes a las 8. Será eso esta semana, ¿no? Luego ya analizaremos cómo vamos a ir adelante una vez que conozcamos el número de estudiantes inscritos en total, ¿no?, en la materia, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Podríamos decir que es el grupo 1 para martes y viernes, y el grupo 2 estará pues con otro horario, ¿no? Pero, reitero, eso lo definiremos un poco más allá. ¿Está bien? Permítame un minuto, por favor. Voy a aprender algo aquí. Un segundo. Seguiremos, entonces, les decía que toda esa etapa previa de tecnología del hormigón es aplicable. En cuanto a números, ¿qué tenemos que rescatar, digamos, de tecnología inicialmente? Peso específico del hormigón, su resistencia en diferentes edades. Han aprendido que la resistencia por convención que utilizamos es la resistencia del hormigón a los 28 días, ¿no? Hasta ahí hay una tasa de crecimiento de esa resistencia que es rápida, y a partir de ahí ya esa tasa de crecimiento de la resistencia se hace muy, muy baja, ¿no? Es decir, que el hormigón con el tiempo aumenta su resistencia. Pero la utilizamos por convención de carácter universal, solo la que se da a los 28 días, ¿no? Todo eso, reitero, es necesario. Después, otro dato que requerimos en la parte numérica para el hormigón, lo que han aprendido en tecnología, es el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad del hormigón, ¿no?, que es una relación entre esfuerzo y deformación, ¿no? De la curva de esfuerzo versus deformaciones unitarias podemos obtener lo que conocemos como módulo de elasticidad del hormigón. Es una curva parabólica, no es constante, ¿no? Entonces, para ciertos aspectos utilizamos el módulo de elasticidad tangente, el módulo de elasticidad secante, ¿no?, para otros aspectos.
Entonces, hay dos tipos de módulos de elasticidad, ¿no? El inicial y el que se da con el tiempo, ¿no? Uno de los, en la medida en que se incrementa la deformación, también se reduce el módulo de elasticidad. O sea, eso hemos aprendido en tecnología del hormigón, ¿no? Las propiedades de resistencia de F'C, ¿no? De F'C como de y módulo de elasticidad son variables, ¿no? Variables con el tiempo, ¿no? Variables con el tiempo y deformación, ¿no? Y deformación unitaria. Eso hay que recordar siempre eso. El hormigón como tal no tiene propiedades constantes, ¿no? En el fondo son propiedades que dependen del tiempo, por eso es que se utiliza, al menos los europeos hablan de propiedades reológicas, ¿no? Porque son propiedades variables con el tiempo, ¿no? Y esto condiciona el cálculo de las estructuras de hormigón, condiciona bastante el hecho de que ambas propiedades se modifican con el tiempo y con el nivel de deformación que tiene la estructura, ¿no? Bueno, todo esto es parte, reitero, del estudio en la asignatura de tecnología. Pero nosotros tenemos que conocer, recordar algunas cosas muy importantes. El hormigón simple, es decir, en masa, por sí solo tiene una aplicación limitada, ¿no? Es decir, si pensamos solamente en el hormigón, o sea, en este material de agua, cemento, agregado grueso, agregado fino, etc., si solamente pensamos en eso, ¿no? Su aplicación es limitada, ¿no? Se reduce a elementos que trabajan a compresión, ¿no? Exclusivamente a compresión. Como, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos? Los pavimentos rígidos en las calles, en las avenidas, en las carreteras. Un pavimento rígido es si bien está apoyado en un plano, pero está trabajando con aplastamiento y compresión, en otras palabras, ¿no? Los pedestales, o sea, pedestales son pequeñas columnas de poca altura, ¿no? Son pedestales. Después, muros de contención de gravedad, sí. En los muros de contención de gravedad se puede observar la aplicación del hormigón simple o en masa, ¿no? En algunos diques, ¿no? En los muros de contención, por ejemplo, se combina el uso con la piedra, ¿no? O sea, ya esa combinación de hormigón más piedra, ¿no? Piedras que podrían clasificarse como agregados súper gruesos, digamos, a las piedras, ¿no? Pero de todas formas se cambia de nombre, ¿no? Ese es cuando utilizamos hormigón con piedra, lo llamamos hormigón ciclópeo, ¿no? Ciclópeo. Ahí también no hay acero, no es solamente hormigón como tal, ¿no? Obviamente que hay un buen espacio ocupado por la piedra, ¿no? Aproximadamente un 50%. Y a eso llamamos hormigón ciclópeo, ¿no? Otra aplicación del hormigón simple, sin acero, son los arcos, ¿no? Los arcos provienen desde muchísimos años, ¿no? De siglos atrás, desde los inicios de las civilizaciones, ¿no? Griegas, romanas, turcas, etc., ¿no? De todo ese tiempo ha habido utilización de arcos, inicialmente de materiales como la piedra, después de cerámica y después de hormigón simple, ¿no? Entonces, el hormigón como tal tiene poco o nada de resistencia a tracción, ¿no? Más o menos se llegaría a casi un 10% de la resistencia a compresión. Eso ustedes también saben, conocen de la tecnología. Hay ensayos para determinar esta resistencia a tracción, ¿no? Tracción directa, tracción indirecta, como por ejemplo, ensayos a flexión, ensayos a tracción por flexión, se llaman, ¿no? O ensayos por corte, ensayos a tracción por corte,
¿no? Como son el ensayo brasilero, ¿no? Entonces hay varios tipos de ensayos a tracción, ¿no? 3 los más conocidos, ¿no? Tracción directa, es como hacemos con el acero, ¿no? Agarramos una probeta de hormigón y lo estiramos hasta separarlos. Ese sería, aunque es un poco difícil, ¿no? Casi imposible de hacer eso, pero a ese tipo de ensayo lo llamamos ensayo por tracción directa, y hay una cierta resistencia por tracción directa. Después, el ensayo a tracción por corte, se trata de una probeta que no parada, inclinada, lo sometemos a presión, ¿no? y logra partirse. De ahí obtenemos un dato que es el dato de la resistencia a tracción del hormigón por corte, ¿no? Y luego el ensayo de una viga, de pequeñas vigas a flexión sin armadura. De ahí podemos obtener la resistencia a tracción por flexión, ¿no? Entonces, probablemente no hayan hablado mucho de esto antes, pero quizá vale la pena que revisen ustedes, ¿no? Como tiene poca resistencia a tracción, entonces cuando queremos utilizarlo en las vigas, ¿no? O losas, no podríamos utilizar el hormigón solito, ¿no? Es que se puede, la parte que está en tracción de una viga se fisura y entra en colapso, si no tiene con qué resistir después. Entonces de ahí viene la necesidad de reforzar la parte traccionada. Hace ya, debe ser unos 200 años más o menos, ¿no? que se ha descubierto el hormigón armado, ¿no? El hormigón simple como tal se ha descubierto mucho más antes, ¿no? Hace unos 4 o 5 siglos atrás ya se conocía el hormigón, pero armado como tal, han empezado, casi en varios países han empezado a hacer pruebas, en Francia, en Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿no? Hay algunos datos de cómo han trabajado al principio usando cables, ¿no? Ponían cables en lugar de aceros. Después mucho tiempo atrás había bastante construcción de acero, ¿no? Es lo primero que ha aparecido. Han empezado a colocar perfiles de acero dentro del hormigón, etcétera. De ahí han empezado a ver el comportamiento que tenía, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos incorporado un cable, un acero, cualquier material, digamos, dentro del hormigón, ya estamos hablando de una sección compuesta, ¿no? Una sección compuesta de 2 materiales, ¿no? Hormigón y acero, ¿no? Y se pudo verificar, ¿no? A través de experimentos que el acero dispuesto en la zona traccionada incrementaba sustancialmente la resistencia a fricción de estas piezas. Y un largo periodo donde se han hecho bastante trabajo de investigación, ensayos, etcétera, ¿no? Y hasta que se ha concluido, de todos estos trabajos de ensayos, se ha concluido de que es preferible incorporar en la masa de hormigón barras redondas, ¿no? Los aceros que actualmente utilizamos, ¿no? Ha sido todo un proceso, ¿no? Durante años en los que han ido probando qué se podía hacer para mejorar esa resistencia del hormigón, porque se verificó que solito no podía trabajar, ¿no? Entonces, actualmente se ha llegado al punto en tal que ya se usan baterías corrugadas. Todos los países con cierta tecnología se encargan de producir este acero de construcción, ¿no? En nuestro medio, ya muchísimos años, décadas, que se habla del mutún, donde tenemos fierro, la materia prima, y se espera, digamos, que en un tiempo más podamos nosotros también tener nuestra propia metalurgia, ¿no? Hacer nuestras propias fundiciones de acero y que podamos obtener, digamos, acero boliviano, ¿no? Materia prima existe. El mutún está, la frontera con Brasil está prácticamente, una buena parte está ocupado con yacimientos de materia prima que nos van a dar, digamos, como producto acero de construcción.
Ojalá que se pueda lograr eso en corto tiempo. Parece que está retrasado un contrato que hicieron años atrás, hace unos 2 o 3 años atrás, con una empresa china, ¿no? Para que implemente los hornos de fundición allá en el Mutum. Ojalá que eso salga pronto, ¿no? Entre tanto, vamos a seguir trayendo acero del Perú, Brasil, poco de la Argentina. Antes había bastante acero argentino aquí en Potosí al menos, ¿no? Ahora poco, muy poco. Por el costo, la competitividad es terrible, porque si nosotros producimos acero en Bolivia, el costo de producción de ese acero tiene que ser menor al que se tiene en el mercado, ¿no? Menor al precio de venta del acero peruano, por ejemplo, que es uno de los más baratos, ¿no? A veces llega inclusive acero chino a Bolivia. Entonces, si vamos a tener una fundición en Bolivia, tiene que ser tal que el costo, ¿no?, en el mercado sea menor al costo de los materiales importados. Entonces, es una ecuación difícil de cumplir, muy complicado. Normalmente nuestros costos de producción en todo, desde la parte agropecuaria, en la manufactura, en la costura, en todo, nuestros costos de producción son elevados, lamentablemente, ¿no? No hay un criterio de administración que haga bajar esos costos. Es terrible, terrible, ¿no? Yo conozco ese mundo de, digamos, trabas que existen para la implementación de una industria en nuestro país. Y entonces así, ¿no? Un calzado hecho en Bolivia cuesta más que un calzado hecho en Perú, o en el Brasil, o en China, finalmente, ¿no? Los chinos todo lo hacen muy barato, ¿no? Entonces, lamentablemente vamos a chocar con eso, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Por qué no se pone una fundición de acero rápido así en Bolivia? Precisamente por el costo, ¿no?, de producción, ¿no? Nuestra eficiencia es muy baja, ¿no?, hasta en la construcción, ¿no? En otros países una carretera de 100 kilómetros lo construyen en menos de 2 meses. Aquí para hacer una carretera de 100 kilómetros necesitamos 2 años, mínimo 2 años, y eso con un equipamiento fuerte, ¿no? La eficiencia constructiva en nuestro país es muy baja, bajísima. Eso le hace más costoso, ¿no?, a todo. Bueno, perdón que me pase del tema, pero esa es, como futuros ingenieros, esa es la realidad. Eso ojalá que cambie. Por eso también que en la universidad a veces nos olvidamos de hacerles pensar a ustedes en estos aspectos que son muy importantes, ¿no? La universidad no solamente debería fomentar el conocimiento de una ciencia específica, como en este caso del hormigón. Tendríamos que orientarles también en temas de estos, ¿no?, económicos, de eficiencia, productividad, efectividad, responsabilidad, etc., ¿no? En la carrera, por lo menos, tratamos de hacer eso. En la carrera somos exigentes, no todos, pero la mayor parte son exigentes, ¿no?, porque nuestro objetivo también es que ustedes sean responsables afuera, ¿no? Bien, entonces, regresando al punto, es eso, ¿no?, que el acero, obviamente, es el resultado de la aleación de diferentes elementos, como el carbono, fundamentalmente carbono, ¿no?, manganeso, silicio, etc. El carbono es el componente del acero más importante. De la cantidad de carbono, ¿no?, depende la resistencia del acero, su ductilidad, ¿no? La propiedad más importante del acero es su límite elástico, ¿no?, conocido también como límite de fluencia, ¿no?, y que se designa como FY, ¿no? Entonces, la resistencia del hormigón lo reconocemos o lo identificamos
con esta letra, ¿no? F'C, F'C que está por acá, ¿no? Esa resistencia del hormigón. Y el límite elástico del acero lo identificamos con Fy, ¿no? Entonces, el acero inicialmente tenía, digamos, límites muy bajos, ¿no? Apenas llegaba a 2.400, máximo 2.800 kilogramos centímetro cuadrado, o por decir lo mismo, 280 megapascales. Actualmente el acero, el más bajo, llega a 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Y podemos encontrar en el mercado aceros hasta con 6.000 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Aunque deben tomar en cuenta y deben saber eso, que los aceros con mayor resistencia son más frágiles, ¿no? Reduce su capacidad de elongación, etc., ¿no? Los aceros muy resistentes son frágiles, se rompen rápidamente cuando se los dobla, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Aquí hablamos del acero, ahora nos pasamos aquí. La influencia del hormigón en la construcción, ¿no? Inicialmente puedo decirles que cualquiera que sea la especialidad que ustedes definan para su futuro, ¿no? Pueden ser ingenieros sanitarios, hidráulicos, estructurales o camineros, etcétera. Cualquiera de las orientaciones que tengan como ingenieros, nunca van a dejar a un lado el tema del hormigón. Siempre van a hacer algo con hormigón, siempre, ¿no? Y con hormigón armado, ¿no? Cualquiera que sea la orientación que ustedes elijan para lo posterior, para su especialidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que es el más utilizado universalmente, ¿no? Por encima del acero, o muy por encima de la madera, y muy por encima del aluminio u otros materiales, ¿no? Entonces, el hormigón como tal es lo más utilizado, el hormigón armado, ¿no? Tiene una mejor respuesta a las condiciones medioambientales, ¿no? Además, en las edificaciones otorga mayor comodidad y confiabilidad, ¿no? A la población. A pesar que hay estructuras de hormigón que entran en colapso por cuestiones sísmicas, ¿no? Pero no es a veces inevitable, ¿no? Los sismos son imprevisibles. Por los datos históricos, podríamos decir que en alguna parte se presenta con grados muy bajos, niveles muy bajos de sismo, tenemos 3 o 4, pero de ahí, por alguna razón, puede mañana pasado o en cualquier momento aparecer un sismo con un grado 7 o 8, terrible. Entonces, en esos casos, ¿no? Pues se va a venir abajo nomás la estructura, inevitablemente, ¿no? Entonces, pese a esos desastres que se conocen, ¿no? Por lo que sucede en otras partes, sigue de gran manera siendo una estructura de hormigón, siendo mucho más confiable para los usuarios, para las personas, ¿no? Hay edificios exclusivamente metálicos, ¿no? O sea, todo columnas metálicas, vigas metálicas, y solamente el entrepiso es hormigón, ¿no? Si son para oficinas, si son para viviendas también, ¿no? Solamente la losa, diríamos, es de hormigón apoyado sobre vigas metálicas. Pero estas tienen ciertas limitaciones, ¿no? No responden al 100%, digamos, a las condiciones de comodidad y de confiabilidad, ¿no? Pero la estructura de hormigón es mucho más sólida. Por eso se dice que su influencia es muy grande, ¿no? En la construcción, en la utilización a nivel mundial, ¿no? Y continuamente hay investigaciones, ¿no? Permanentemente hay investigaciones respecto al comportamiento del hormigón armado, de tal forma que se han logrado disminuir particularmente el volumen en las edificaciones, ¿no? Cada vez obtenemos estructuras más esbeltas, cada vez más vamos reduciendo las dimensiones
de las secciones, ¿no? Entonces, como el reto es ese, ¿no? Tener una estructura más con menor volumen, más económica, entonces las investigaciones tienden a eso, ¿no? A mejorar o a estudiar para mejorar, digamos, el diseño y aprovechar de mejor manera las propiedades de estos materiales, ¿no? Aunque a medida que tenemos estructuras más esbeltas, se hace necesario mejorar el control de calidad de los materiales componentes, ¿no? Control de calidad. Ese es el tema, ¿no? Actualmente se le da mucha importancia al diseño, ¿no? Es decir, el cálculo es exquisito, podríamos decir, el cálculo, los planos son realmente de alta calidad, todo lo que quieran. Pero, ¿dónde empezamos a tener problemas? ¿No? En una obra, en el control de calidad, ¿no? Me pasa lo que aquí es en el control de calidad, ¿no? Así como se ha ido, digamos, mejorando el proceso de diseño, obteniendo estructuras más esbeltas, ¿no? Se ha hecho necesario también mejorar el control de calidad de todo el proceso constructivo, primero de los materiales, ¿no? El cemento, pruebas para verificar la calidad del cemento como tal, ¿no? No sé si han hecho ese ensayo con la aguja de Vicat, por ejemplo. También hay pruebas para, por ejemplo, el agua, ¿no? Investigar o ver que el agua no tenga componentes que retrasen o impidan el proceso de desaguado del hormigón, ¿no? Hay límites para eso, pero yo por lo que yo veo, nadie hace un ensayo del agua, ¿no? O sea, todos piensan que porque viene de Apos está el agua en buenas condiciones, y no es tanto así, ¿no? También se hace necesario controlar el proceso mismo de vaciado, ¿no? El curado, el mezclado. Aunque el proceso de mezclado confiamos en los proveedores de hormigón premezclado, pero ellos también tienen sus mañas para engañar al usuario. Te venden a veces gato por liebre, como decimos, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que en una obra no hay, digamos, un control adecuado, no hay un supervisor, o no hay ¿cómo les puedo decir?, un fiscal de obra, ellos te pueden vender cualquier cosa. Obviamente no llega a tanto como para poner en riesgo la obra, ¿no? Pero bueno, sucede a veces eso. Hay que controlar el mezclado, vaciado, curado, para obtener la resistencia que estamos usando en el diseño, ¿no? En general, más o menos ese es el panorama que tenemos, ¿no? En la materia les vamos a enseñar a calcular. En otra materia, no sé si se llama dirección de obras, o no sé qué nombre le han dado, en otra materia les van a enseñar justamente a controlar, ¿no? A controlar en obra. Así, entonces la materia de hormigón no me enseña todo. Nosotros fundamentalmente en la materia vamos a aprender a calcular, preparar planos, ¿no? Establecer, digamos, cuantías, cuánto de acero, cuánto de hormigón entra en una estructura, pero la parte del proceso constructivo, ¿no? Aparte de lo que han aprendido en la materia de tecnología, aprenderán varias cosas más en la parte que corresponde a la dirección de obras, ¿no? Dirección de obras donde se estudian especificaciones técnicas, se estudia el rol de un director de obra,
el rol que debe jugar un supervisor de obra, un fiscal de obra, etcétera, ¿no? Entonces, las obras importantes que tienen financiamiento estatal normalmente cuentan con fiscales, con directores de obra, ¿no? Con supervisores. Pero las obras particulares, las obras hechas por iniciativas privadas, muy pocas veces cuenta con un profesional que dirija o que supervise la obra, ¿no? Son raras las construcciones que cuentan con esa dirección y con esa supervisión, ¿no? Entonces, por mucho que ustedes hagan un cálculo, pero el más fino, si no hay supervisión, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Van a construir cualquier cosa. Y mañana pasado le van a responsabilizar a que ha calculado. A veces sucede eso, ¿no? Cuando están calculando, entonces tienen que tomar en cuenta este tema, ¿no? Si va a haber o no va a haber una buena supervisión en obra. Los métodos de cálculo para aplicarlo en obra están bien definidos, ¿no? En las normas. Y nosotros lo que más hacemos es hacer seguimiento a los límites, ¿no?, que se requiere para cada aspecto, si es por flexión, a los límites que están establecidos como máximos a los que debemos alcanzar para garantizar la falla túctil de la estructura, etc. Todo eso vamos a aprender, ¿no? Antiguamente se usaba como método de cálculo el método elástico, o denominado también el método de los esfuerzos de trabajo. Actualmente se utiliza el método de la rotura o de la resistencia última, ¿no? Tanto en hormigón como en estructuras metálicas, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? Es el método más utilizado, es el de la resistencia última, y que en otros países, particularmente en Europa, ¿no?, es denominado el método de los estados últimos o estados límites. El método elástico, o sea, este método antiguo, se usa para ciertos aspectos complementarios, ¿no? Por ejemplo, para el control de fisuraciones y deformaciones de una estructura, ¿no? Para eso se utiliza el método elástico, ¿no? Y para calcular algunas estructuras especiales como las cáscaras, ¿no?, para decir cúpulas, bóvedas o pantallas, puede ser, ¿no? Ahora, en este tema del método elástico, ustedes en la materia correspondiente, me imagino, en resistencia de materiales, se han llevado cálculo de secciones de 2 o más materiales, ¿verdad? Entonces ahí han aprendido ya ustedes cómo se puede calcular con el método elástico. Ese es un punto que también debemos recordar, ¿no? Debemos mencionar lo que han hecho en la materia de resistencia de materiales 2, ¿no? A ver, les voy a dar una pequeña tarea, tarea número 1, ¿no? Anótense: investigar y calcular la armadura de una viga de hormigón armado por el método elástico, ¿no?, con los siguientes datos, ¿no? Ahí tienen los datos, ¿no? Cópiense todos estos datos, los saquen en la fotografía, etc. A ver, les doy unos 2 minutos para que... Entonces, unos 2 minutos de un break para que tomen los datos que dice esta tarea.
Bueno, a ver, como orientación, ¿no? En cualquier libro de Timoshenko tiene pues resistencia de materiales, ¿no? O sea, esto va a encontrar en todos los textos de resistencia de materiales, ¿no? Entonces, ¿qué dice la tarea? Investigar y calcular la armadura de una viga de hormigón armado por el método elástico, ¿no? Con los siguientes datos, ¿no? Resistencia del hormigón a los 28 días, 210, límite de fluencia del acero, 4200. Aunque este dato ya no van a utilizar porque les estamos dando como otro dato, el esfuerzo admisible del hormigón, ¿no? De 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Este M no está de más. 70 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Esfuerzo admisible del acero. Ay, ¿qué pasó con Andrea? A ver, no sé, por favor. Aquí está. Y ya. El esfuerzo admisible del hormigón, 70 kilogramos por centímetro cuadrado. El esfuerzo admisible del acero, 1800 kilogramos por centímetro cuadrado. Módulo, van a utilizar módulo de elasticidad del hormigón, 210.000. Módulo de elasticidad del acero, 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Este cálculo lo van a hacer con una viga simplemente apoyada de luz de 4 metros para una viga rectangular de 25 por 40 con un peralte efectivo de 36 centímetros, ¿no? Las dimensiones de la viga es 25 por 40 centímetros, por si acaso. Entonces, estiramos siempre. Okay. En nuestro medio más utilizamos dimensiones de vigas en centímetros, ¿no? Aunque la norma, el ACI, utiliza otro sistema de unidades, pies, pulgadas, y también en el sistema internacional utilizan milímetros, ¿no? Pero nuestros maestros en obra no utilizan los milímetros para referirse a las secciones de una viga, ¿no? Utilizan centímetros, ¿no? Entonces, la carga distribuida sobre esa viga simplemente apoyada va a ser de 2.5 toneladas por cada metro. Carga distribuida total, ¿no? Total quiere decir que incluye peso propio, incluye carga muerta, carga viva, etc., ¿no? Entonces, una tarea de recordatoria, en realidad, de resistencia de materiales, del procedimiento que se utiliza para calcular secciones de dos materiales, sería esta tarea número 1, ¿no? Entonces, cualquier consulta me lo pueden hacer más después. A ver, supongo que ya se han imaginado qué hay que hacer, todo aquello, ¿no? Entonces, esa sería una tarea para ustedes, para que puedan resolverlo en el curso de estos días hasta el próximo viernes, ¿no? Hasta la clase del viernes a las 8 de la mañana. Bien. ¿Cuáles son las diferencias? Habíamos hablado de los métodos de cálculo, ¿no? Ya estamos hablando de métodos de cálculo y habíamos indicado que hay 2 métodos de cálculo. El método elástico y el método a la rotura, ¿no? o estados límbics. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? El método elástico, como han visto ustedes en la tarea, se basa en los esfuerzos admisibles, tanto del hormigón como del acero, ¿no? El esfuerzo admisible es una parte de la resistencia característica. Para el hormigón, este esfuerzo admisible se toma de acuerdo al reglamento, de acuerdo a cada país, ¿no? Desde 0,33 de F'(C), que se utiliza bastante en Europa, hasta 0,45 de F'(C), que se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Y el esfuerzo admisible para el acero varía desde 0,4 hasta 0,5 de F'(Y), ¿no? Más o menos en ese rango se utiliza el esfuerzo admisible del acero, ¿no?
El procedimiento en el método elástico consiste en determinar las dimensiones de la sección y la cantidad de acero de forma tal que no se sobrepase los esfuerzos admisibles de ambos materiales. Este método depende sustancialmente de la relación de módulos de elasticidad, puesto que para calcular los esfuerzos debemos convertir un material en otro a través de la relación de módulos. Eso saben ustedes, ¿no? Para convertir acero en hormigón tenemos que el área de acero multiplicar por la relación de módulos entre hormigón, entre acero y hormigón. Por eso también tienen como dato en la tarea, ¿no? Tienen como dato este valor del módulo de elasticidad del hormigón y el módulo de elasticidad del acero, justamente porque depende de eso, ¿no? La objeción que existe a este método elástico, ¿no? Es decir, la observación que existe al método elástico, por eso se ha cambiado de método de diseño, ¿no? Es que la relación de módulos no es constante, porque el valor de F'C de la resistencia del hormigón varía con el tiempo. Y el valor de S, que es el módulo de elasticidad del hormigón, también varía con el tiempo. Y varía por efecto de la fluencia plástica del hormigón. Es decir, con el tiempo el hormigón se va plastificando gradualmente. Y obviamente va reduciendo su valor del módulo. Se hace más baja la relación entre esfuerzo y deformación unitaria, ¿no? Y esta modificación de estas propiedades, en algunos casos, de algunas estructuras, antiguamente, han producido excesivas fisuraciones, ¿no? Y deformaciones excesivas y hasta colapso de estructuras, ¿no? Eso ha sucedido. Y para evitar esto, para evitar estos problemas, ¿no? Para evitar estas dificultades en fisuraciones y flechas, obviamente que se trataba de disminuir el admisible lo más que se podía, y por eso es que resultaban construcciones voluminosas, ¿no? Es decir, vigas de gran altura, anchos muy grandes. Es decir, para evitar estos problemas, cuando se calculaba con el método elástico, reitero, se incrementaba la sección, ¿no? Y el resultado tenemos, obviamente, obras macizas, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, el edificio de la Facultad de Ingeniería de nuestra vieja facultad, nuestro viejo edificio, con el nuevo que está con los ambientes nuevos que están en la ciudad universitaria, al frente de la terminal de buses, ahí van a ver ustedes que las vigas, columnas en esas construcciones son más esbeltas que las vigas y columnas de la parte antigua, ¿no? Eso porque justamente la parte antigua se ha calculado con el método elástico, ¿no? Y lo que está abajo, en la ciudadela universitaria, se ha calculado con los métodos nuevos, ¿no? Con el método de la resistencia última. Entonces, esa es la consecuencia, digamos, ¿no? El método de la resistencia última consiste en determinar la carga que ocasiona una falla del elemento en cálculo y el modo de colapso que puede tener el mismo o toda la estructura, ¿no? Por eso el nombre de la resistencia última, ¿no? Ya no utilizamos en este método ya no utilizamos el módulo de elasticidad, ya no depende este método de la resistencia última del módulo de elasticidad, ¿no? Para determinar las dimensiones de un elemento y su armadura, nos ubicamos en el punto de falla o colapso y comparamos la carga última que resiste el elemento con la resistencia última del mismo. Entonces, de ahí viene una ecuación general para el método de la resistencia última, ¿no? Que la solicitación o carga última debe ser siempre menor o igual a la resistencia última. Ese es el enfoque, digamos, que se da con el método de la resistencia última, con el método que vamos a utilizar para calcular estructuras de hormigón, ¿no?
Entonces, esa es la ecuación general, ¿no? Genérica. Solicitación o carga última debe ser menor o igual a la resistencia última. Pero la pregunta es, ¿cómo se otorga seguridad al cálculo, ¿no? Esta seguridad al cálculo se otorga aplicando factores de mayoración a las cargas y reduciendo la resistencia última de las expresiones en cálculo con factores de reducción de resistencia que son variables para cada fenómeno, ¿no? Es decir, para flexión, corte, compresión, etc. Esos factores de reducción son variables, ¿no? Entonces, con el método de la resistencia última hacemos ese tipo de comparaciones en el punto de colapso o falla de una estructura, de un elemento, ¿no? ¿Cómo hacemos el análisis estructural? El análisis estructural diríamos que es la parte más crucial de todo el cálculo, ¿no? En el análisis estructural nosotros obtenemos, ¿no? Diagramas de reacciones en principio, ¿no? Cortantes, momentos vectores para calcular vigas, ¿no? Y si vamos a calcular columnas, para calcular columnas obtenemos para la columna la carga axial en la columna, cortante y momento. Aunque en la columna es más importante los momentos, no tanto los cortantes. En las vigas el cortante es fundamental, ¿no? Entonces, del análisis estructural obtenemos estos datos que son básicos para el diseño, ¿no? Y es la parte que tienen que ustedes dominar, ¿no? El análisis estructural, como decimos acá, es la parte más importante de todo el cálculo, ¿no? Si han hecho un análisis estructural defectuoso, ya se pueden imaginar que su resultado también va a ser de la misma manera, defectuosa. Si han hecho por debajo de lo requerido, la estructura va a entrar en colapso. Y si han hecho por encima de lo requerido, si han hecho un cálculo defectuoso, un análisis estructural defectuoso, pero han obtenido momentos cortantes por encima de lo que se requiere, van a encontrar como resultado una estructura muy cara, ¿no? Entonces, el ingeniero tiene que establecer un equilibrio entre seguridad y economía, ¿no? Obviamente, cuanto más alto es el nivel de seguridad, más antieconómica es la estructura, ¿no? Entonces, no por estar seguros van a incrementar o duplicar las dimensiones, etc. Tienen que hacer el cálculo en un nivel que corresponda, ¿no? Y si sucede algo imprevisto, la estructura ha de responder a esa imprevisión, ¿no? A no ser que sea demasiado, digamos, grande, ¿no? Como un sismo imprevisto, ¿no? De gran intensidad, ¿no? Como una explosión, o como ha sucedido con las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? Ha habido un impacto de un avión, ha explotado el avión al interior de la estructura y obviamente se ha unido de abajo, ¿no? O sea, ahí no hay cálculo que valga, ¿no? Eso es algo imprevisto. Pero por lo general nosotros tenemos que buscar siempre un equilibrio entre seguridad y economía. Eso debe guiar siempre su ejercicio profesional. La idoneidad del profesional está en eso. No por estar seguros van a incrementar ese nivel de seguridad sin límite. En ese caso van a poner en riesgo la parte económica de la construcción. O por ahorrar demasiado, por ganar mucho, por ahorrar demasiado, pueden poner en riesgo la estructura y entrar en colapso en algún momento, ¿no? Es otro defecto que se presenta en los ingenieros, ¿no? De todas maneras, el cálculo estructural, el análisis estructural es muy importante en el proceso de evaluación
de la materia, a veces ahí chocan con lo básico, ¿no? Chocan con el análisis estructural. Y por eso mi recomendación, ¿no? Tienen que hacer ejercicios, tienen que tal vez, si su formación no ha sido muy completa en la materia previa, que es estructuras isostáticas o estructuras hiperestáticas, hasta en resistencia de materiales, ¿no? Se practica análisis estructural, ¿no? El método de las deformaciones, etcétera, ¿no? Calcular de elementos. Hay varias formas de resolver una estructura, ¿no? Ahora mucho más con los programas, ¿no? Entonces, pero en un programa, si bien no hacen ustedes el cálculo matricial, por decirles, pero ya también cuando se usa programas, lo importante son los datos y la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, el análisis estructural con programas se facilita la parte numérica, pero hay que tener cuidado con la interpretación de esos resultados y con el modelo. Lo más tal vez crucial cuando usamos programas es el modelado, ¿no? Es decir, el modelado tiene que tratar de acercarse a la estructura real, ¿no? Tratar de hacer, no siempre vamos a reproducir en el modelado a la estructura 100%, pero tenemos que aproximarnos de alguna manera al comportamiento que ha de tener una estructura, ¿no? Entonces, a veces en el análisis estructural el problema ya no es digamos, numérico, ya no es, digamos, invertir matrices, multiplicar matrices, etcétera, ¿no? El problema más bien es poner los datos adecuadamente, modelar la estructura e interpretar los resultados. Entonces, el análisis estructural tiene ahora nuevos retos, ¿no? Y cada vez más está avanzando el análisis estructural. Por ejemplo, ya para calcular columnas, que lo hacemos en Hormigón 2, ya no utilizamos el análisis de primer orden, ¿no? Nos estamos yendo a utilizar el análisis de segundo orden, ¿no? Tomando en cuenta la no linealidad de la respuesta que tienen los materiales y la estructura. Entonces, es un análisis estructural cada vez más avanzado, ¿no? Ya no solo es análisis estructural lineal elástico. Ahora podemos hacer análisis estructural no lineal elástico, no lineal inelástico, ¿no? Que son un poco diferentes, ¿no? El no lineal elástico tiene una diferencia con el no lineal inelástico, que tiene, como les digo, esos componentes que si no están preparados para ellos, no van a poder interpretar tampoco los resultados, ¿no? Ni poder poner datos, etc. Entonces, en el análisis estructural tienen que estar preparados para hacer enfoques modernos, ¿no? Otro aspecto de la modernidad, digamos, del análisis estructural es la fisuración de la estructura. Es decir, que hoy tenemos dos tipos de análisis estructural. Uno sobre estructura fisurada, según la fisuración, ¿no? Y dos sobre estructura no fisurada, ¿no? El análisis estructural ya también se ha ampliado en su enfoque, ¿no? Ya tenemos dos grandes mundos. Análisis estructural, reitero, sobre estructura no fisurada y análisis estructural sobre estructura fisurada. Y los reglamentos, los códigos, los textos cada vez más van avanzando en el análisis estructural considerando la fisuración que sufren las losas, las vigas, las columnas, etc. Es decir, el análisis estructural considerando la fisuración. Entonces, hasta hoy tengo entendido que han aprendido análisis estructural elástico y sobre estructura no fisurada. Es decir, por ejemplo, una viga de 25 por 40 la han mantenido con esa dimensión, con eso han calculado los momentos,
sin tomar en cuenta la fisuración de esa estructura. Es decir, su inercia de 25 por 40 es 25 por 40 al cubo sobre 12, ¿no? Si es la inercia friccional. Pero han tomado 25, 40 al cubo sobre 12, ¿no? Y eso es análisis estructural no fisurado, ¿no? En el análisis estructural, considerando la fisuración, la altura ya no solamente se toma en cuenta la altura de la parte comprimida, ya no la altura de la parte traccionada. Lo de la parte traccionada, ¿qué tomamos en cuenta? El acero, ¿no? El acero que está ahí adentro, una vez que se ha fisurado la sección, ha de modificar la inercia de esa sección. Entonces, tomen en cuenta también este enfoque de la análisis estructural. Para el método elástico se realiza el análisis con cargas de servicio sin mayorar. Pero para el cálculo por los estados límites o resistencia última, el cálculo se realiza con cargas mayoradas. Es decir, si tenemos como peso propio 200 kilos por cada metro, el peso propio de una viga, digamos, si tenemos eso, cuando decimos mayoración que tenemos que aplicar un factor de mayoración, tenemos que multiplicar ese peso por 1,2, que es para la carga permanente, según la última versión del ACI, ¿no? Y si hay una sobrecarga de 300 kilos por metro cuadrado, esa sobrecarga tenemos que multiplicarlo por 1,6, ¿no? Es decir, el coeficiente de mayoración para la carga viva es mayor al coeficiente de mayoración de la carga permanente. Entonces, cuando queremos hacer análisis estructural para diseñar en hormigón armado, con el método de la resistencia última, tenemos que mayorar las cargas, ¿no? Con los factores de mayoración que correspondan. Y eso está descrito en el propio código, ¿no? Lo que les decíamos, ¿no? El análisis estructural debe simular el comportamiento de una estructura de acuerdo al uso de la misma. Es un poco distinto, digamos, calcular un coliseo o un estadio frente al cálculo de un hospital, ¿no? Las cargas vivas se mueven de distinta manera y modo y frecuencia, digamos, en un hospital comparado con un estadio, son diametralmente opuestos, ¿no? O sea, el valor de la carga, el valor de la frecuencia y el movimiento de la carga viva es muy distinto, ¿no? Recuerden que cuando se evacúa un estadio, la gente que estaba lleno en las graderías se llena en los pasillos interiores cuando tienen que salir del estadio. Entonces eso genera un tipo de solicitación que es muy distinto, ¿no?, a lo que se podía dar en un hospital. En un hospital hay 1 o 2 pacientes en un ambiente, a no ser que sean salas comunes, pero ahí los médicos y enfermeras generan un tráfico limitado, no, digamos, abultado como se da en un estadio. De eso viene lo que llamamos las combinaciones de carga, ¿no? El movimiento de la carga viva da lugar a los estados de carga. Entonces, en el análisis estructural, para diseñar estructuras de hormigón, no nos vamos a basar en una sola posición de las cargas, sino vamos a buscar diferentes posiciones de la carga para obtener los valores máximos de diseño, ¿no? Entonces, todo este mundo de análisis estructural van a practicar también con ayudantías, ¿no?, con los auxiliares que les van a enseñar a manejar el SAP 2000 o tal vez otro programa más, no hay problema, pero básicamente el SAP, ¿no? Ellos van a hacer ejercicios con ustedes de cómo se tiene que realizar análisis estructural de vigas continuas, estados de carga,
pórticos y finalmente su aplicación de los estados de carga en el proyecto, ¿no? Entonces van a tener ustedes un buen tiempo de trabajo con los auxiliares que les van a enseñar a modelar, a cargar, a resolver y a interpretar resultados con el SAP 2000, ¿no? Entonces, esta es una actividad que ya pueden empezar esta semana mismo con sus ayudantías, ¿no? Para ir avanzando. La próxima semana ya vamos a tener los datos para su futuro proyecto, ¿no? Ahí también ya van a ir practicando este tema del análisis estructural para diseñar su proyecto como método de la resistencia última. Ahora, en el análisis estructural intervienen también otros factores, ¿no? Como por ejemplo el viento, ¿no? El viento, el viento viene, es reversible, ¿no? Un día puede estar norte-sur el viento y al día siguiente sur-norte, ¿no? Hay sectores en los que esa es la dirección del viento predominante, norte-sur, ¿no? Norte-sur-norte, digamos. Pero no, por razones topográficas, por ejemplo, no es incidente el otro viento, este-oeste, o al revés. Ahora hay estructuras abiertas. Imagínense, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Que es, a pesar de la arboleda que puedan tener alrededor de un edificio, son estructuras abiertas, ¿no? Pero ahí los vientos pueden actuar en las 4 direcciones, ¿no? Norte-sur, sur-norte, este-oeste, este-oeste-este, ¿no? Al revés, cualquiera de ellos. Entonces, ahí las combinaciones de carga que se dan en el edificio puede estar actuando el viento en un 100% y la estructura está totalmente libre, desocupada, ¿no? O puede estar completamente llena. ¿Cómo se aplican los factores de seguridad, los coeficientes de mayoración? Eso van a aprender ustedes, reitero, haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, hay que practicar estados de carga o lo que llamamos las combinaciones de carga en determinadas estructuras. Bien, hasta aquí, digamos, un poco la clase de hoy, ¿no? La clase inicial llega hasta este punto, hasta la parte del análisis estructural, pero rescatamos como actividad ya para ustedes esa tarea número 1, ¿no? Consiste, reitero, en lo que han podido anotar, investigar y calcular la envergadura de una viga, ¿no? Esto lo van a resolver, van a enviar sus resultados a los auxiliares, pero vamos a hacer una prueba virtual sobre lo mismo, ¿no? O sea, vamos a, para ratificar o verificar que ustedes lo han resuelto, vamos a pedirles en algún momento que esto mismo, o con algún pequeño cambio de datos, los resuelvan virtualmente, ¿no? En un determinado tiempo, en la clase próxima o en la subsiguiente, ¿no? Bien, ese va a ser el método, la metodología que vamos a también aplicar en las tareas. Resolver y verificar, ¿no? Que lo han resuelto ustedes. Bien, no sé si tienen preguntas sobre la tarea antes de que nos despidamos. Tienen ahora la palabra. Hola, hola. ¿Consultas sobre la tarea? Jóvenes. ¿O se han retirado? Había 60 participantes, ahora hay 49. No sé qué ha pasado, no entiendo. No hay consultas, ¿no? Está entendido entonces, ¿no? El plazo de entrega es el próximo viernes, ¿no? Por si acaso, tarea número 1, viernes próximo. Próximo, el plazo de entrega.
¿Qué se hace con la tarea, por si acaso? ¿No? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, de las tareas, los efectos que tiene mejor? ¿No? Efectos. A1. Se suma puntaje a los parciales. Cuando está bien, cuando se presenta y está bien hecho. Está bien. 2. Se resta, se disminuye. Se disminuye puntaje en los parciales cuando no se presenta. O está, no se presenta, o está mal resuelto. Tal vez no tanto como eso. Cuando no se presenta, se disminuye. Ya, ahí quedaremos. 3. No se resta ni se suma cuando se presenta y está mal hecho. Mal resuelto o parcialmente resuelto. ¿No? Entonces, las tareas tienen esos efectos. Por si acaso, no se olviden, se suma puntaje a los parciales cuando se presenta y está bien resuelto. Se disminuye puntaje en los parciales cuando no se presenta la tarea. Y 3, no se resta ni se suma cuando se presenta y está mal resuelto o parcialmente resuelto. O sea que no es una tarea para beneficio de inventario. ¿No? No. El esfuerzo admisible para... Aquí hay una pregunta, dice, ¿no? Sobre el esfuerzo admisible, esa compresión y atracción respectivamente. A ver, revisaremos eso. Vamos a ver. El esfuerzo admisible del hormigón, de 70 kilos por centímetro cuadrado, obviamente que es el esfuerzo admisible del hormigón a compresión, ¿no? A compresión. A compresión. ¿No? Ese es el esfuerzo admisible del hormigón a compresión. No especificamos, no damos datos del esfuerzo admisible del hormigón a tracción, porque vamos a ignorar o despreciar esa resistencia a tracción del hormigón, ¿no? Quizá como una nota aclaratoria aquí abajo, ¿no? Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. No participa, no hay. Eso es en otras palabras. Ahora, el esfuerzo admisible del acero es 1800. Obviamente, el esfuerzo admisible del acero es en tracción, porque colocamos acero en la parte traccionada de un elemento, ¿no? Entonces, esa sería la aclaración de la pregunta que han lanzado aquí, que me han enviado por chat, ¿no? Decía sobre el esfuerzo admisible, esa compresión y atracción respectivamente. Sí, esta compresión es para el hormigón y esta atracción, 1800, es para el acero, ¿no? Pero siéntense, más luego, agarren sus libros de resistencia de materiales, busquen el capítulo de secciones de los materiales y ahí van a encontrar secciones de hormigón armado y van a encontrar procedimiento de diseño, ¿ya? En cualquier libro de hormigón armado. Perdón, en cualquier libro de resistencia de materiales, ¿no? Para esta tarea número 1,
hay que revisar cualquier texto de resistencia de materiales. Bien. Si no hay otras preguntas, nos vamos a despedir, jóvenes. No hay, ¿no? Última consulta, no hay más. Son 49 participantes, eran más, parece que se han salido, no sé. Procuren también garantizar un poco su conexión, particularmente para los exámenes, ¿no? Eso es importante. Los exámenes o pruebas, si es que va a ser virtual, tiene que garantizar su conexión. Si va a ser semipresencial o presencial, no creo, ¿no? No es necesario. Pues de todas maneras, tienen que tratar de garantizar siempre su... Muy bien. Muchas gracias, entonces. Hasta el próximo viernes. Me despido. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Hasta el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, señoritas, jóvenes. Hasta luego. Ingeniero. Gracias. Hasta luego.